Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal Noti Express MX con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 14 de agosto del 2023. Y se queda mudo en vivo, quedó como un vil enedejo. Ahora sí que le dan tremenda humillada en entrevista y estamos hablando de nada más y nada menos que de Fernando Belauzarán, alias el Patitas de Molcajete, que el mismo Atolini en esta entrevista lo hace papilla. Así que esto se va a poner buenísimo. Ahorita le vamos a pasar este video para todos ustedes. No se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Se queda mudo en vivo y quedó como un vil enedejo. Estamos hablando de Fernando Belauzarán, este derefacho que en redes sociales ataca al presidente y al gobierno de la 4T y no solamente a ellos sino también a toda la gente que es obradorista. Y pues bueno, le dan tremenda humillada en entrevista. Pues vemos a Antonio Atolini, que inclusive dice que los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Antonio Atolini prácticamente le tumba las muelas al Patitas de Molcajete en esta entrevista. Miren, vamos a verla para todos ustedes. ¿No estás de acuerdo, Antonio Atolini? No, es que mira, reza una máxima que dice, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Fernando miente con los números. Por ejemplo, el presupuesto, las dos secretarías que más presupuesto reciben, en efecto, son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Pero pensar que al leer el capítulo del presupuesto donde se establece el gasto destinado federal a la Secretaría ya es reflejo de las prioridades de este gobierno, pues entonces, ¿cómo es que siendo una de las secretarías que más dinero gastaba con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, llegamos a tener 305 hospitales abandonados y en obra negra, y particularmente donde más doloroso es en Chiapas, donde más se necesitan servicios básicos fundamentales como educación y salud? Entonces, leer el presupuesto así nada más a contentillo y no entender la orientación política que implica los rubros, los gastos y sobre todo, pues dar cuenta de la visión holística de dónde se va. Si ya no se gasta en presupuesto como se gastaba antes, es porque, por ejemplo, en educación, el 94%, y eso no lo digo yo, lo dice un amigo de Fernando, Claudio X González, que con Mexicanos Primero, cuando hace la evaluación del sindicato y lo publica, junto con Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, y hacen un muy famoso documental, dan cuenta de que, primero, no se sabía de qué tamaño era la nómina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que el 94% del gasto de la Secretaría de Educación era para pagar eso. Entonces, si hoy es menos, por lo menos en salud, que conozco bien el caso, es porque ya se está gastando mejor y da cuenta de ello el que por lo menos tuvimos que empezar este sexenio a 1 año y medio de que empezara una pandemia para rehabilitar 305 hospitales. Me voy a detener ahí por lo inmoral que es. Desviar recursos, jinetear recursos, porque así es lo que sucedía. Y escuchamos los audios de Javier Duarte donde se jineteaban 30, 35, 40 millones de pesos por el Seguro Popular, que se defendió simplemente como una lista, un checklist de cuántas personas están cubiertas. Usted está registrada así. El goce efectivo, el acceso garantizado a salud o el cuadro básico no existía. Se jineteaban ese dinero y tuvimos que empezar 2018 con 305 hospitales abandonados. ¿Eso significa que éramos muy de izquierda en el gobierno de Felipe Calderón o de Peña Nieto? Pues no, es que éramos muy ratas, o eran muy ratas, porque yo no robo, no miento y no traiciono, eran muy ratas. Pues al final de cuentas, eso es la realidad. Y es que andan llorando por el sistema de salud hoy en día, cuando sabemos que en los sexenios prianistas pues simplemente se jineteaban el dinero. Y esto que menciona Antonio Atolini es muy importante, lo de Duarte, cómo jineteaban, y hasta el mismo hay audios donde lo confesaba, que hasta 30 millones jineteaban
del dinero de salud, pero andan peleando los derefachos que nunca han ido pues a una clínica popular, por así decirlo, o del pueblo, andan peleándola, aun cuando ellos no reciben el servicio de ahí, sino de puras clínicas privadas, andan peleando que eso era mejor para la gente. No era mejor para la gente, porque inclusive, como dice Antonio Tolini, ni siquiera tenían el cuadro básico de medicamentos. Era una jineteada, pero como controlaban a los medios, todos estaban bien calladitos. Acuérdense que con el cártel de las medicinas, eran ellos mismos quienes se robaban los medicamentos a diestra y siniestra. O sea, esto era una realidad. Lo que está diciendo Antonio Tolini es muy cierto. ¿Desde cuándo se robaban el dinero del pueblo? O sea, siempre ha sido así, que realmente utilizaban el dinero del erario público para seguir haciendo de las suyas. Inclusive con la compra de medicamentos, cuando estaba el cártel de los medicamentos, el exdirector del INSABI, en una entrevista, él mismo dice que destinaban 100,000 millones a la compra de medicamentos, pero solamente se facturaban 50,000 millones, y los otros 50,000 millones, imagínense, 50,000 millones de pesos desaparecían. No se supo a dónde iba ese dinero. Pues lógicamente a las bolsas de todos estos corruptos. Por eso quieren que regrese el sistema de salud anterior, porque eran beneficiados. Y esto de los 305 hospitales, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es verdad, hay que mencionarlo porque, fíjense, ellos dicen que estaba mejor el sistema de salud que manejaban ellos cuando gobernaban. Pero en el 2018, que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, habían 305 hospitales abandonados, de los clásicos que tanto Calderón como Peña Nieto inauguraban, pero nunca los terminaban y los dejaban en obra negra, algunos a la mitad de construcción, y ahí se quedaban. Dinero de inversión que decían, este hospital salió 150 millones de pesos, y nunca los terminaron. Y ese dinero se los clavaban ellos. Ese era el sistema de salud que querían. Vean la cara de Fernando Belanzaurán, así se queda callado, molesto, mudo, porque no puede decir nada ante todo esto. Y la realidad es que eran unas ratas, y siguen siendo unas ratas. Inclusive hay una declaración que hace hoy la candidata presidencial Beatriz Paredes, reconociendo que ellos no tuvieron la capacidad cuando la sociedad los dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernar y resolver la problemática de los marginados. O sea, AMLO es producto de sus errores, dicen ellos. Escuchen. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores de Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero AMLO es un accidente histórico porque nosotros no pudimos resolverlo. No, AMLO no es un accidente histórico. En eso no estoy de acuerdo con Beatriz Paredes. AMLO realmente vino a solucionar los problemas que nunca se encargaron de resolver, que era la pobreza y la marginación, porque les encantaba que el pueblo estuviera sumido en la miseria. En lo que sí estoy de acuerdo, que nunca tuvieron la capacidad ni el interés de resolver los problemas marginales en nuestro país. Solo les interesaba llenarse los bolsillos de dinero. Y AMLO no es el accidente histórico porque ellos no hicieron su trabajo. AMLO vino a callarles el hocico y a demostrarles que se puede gobernar sin robar. Y es que es tan fácil querer, respetar y desear lo mejor para el presidente Andrés Manuel López Obrador,
como odiar, insultar y pedir ver en prisión a sus antecesores. La razón de esto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza el poder para servir, y a diferencia de toda la oposición, los otros se sirvieron del poder para robar. Y miren, aquí les voy a dar un claro ejemplo en este cuadro. Miguel de la Madrid tenía un posgrado en Harvard, muy educado según, y miren, devaluación del peso en 2.454%. Llega Carlos Salinas de Gortari, que también tiene otro posgrado en Harvard, muy educado pero super ratas, devaluación del peso a 36.7%. Ernesto Zedillo, posgrado en Yale, devaluación del peso 182.4%. Miren, ¿de qué les sirve sus estudios y presumir que estudiaron en otros países? Porque tal parece que los que presumen hoy tienen doctorantes y maestrías, pero se les olvida de decir que son super ratas, que son unos rateros. Vean la diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, licenciatura en la UNAM, y pueden decir que tardó y lo que ustedes quieran, pero aquí no hubo una devaluación, al contrario, hubo una apreciación del peso del 13.2%. AMLO no ha sido un accidente, sino que ha sabido gobernar y sobre todo ha gobernado para servir, a diferencia de todas estas ratas disqueeducadas, porque toda la fachiza quiere que sean de altura, de alcurnia y educados, pero que sean ratas. Y cuando llega alguien a salvar al pueblo, un hombre de un pueblito de Macuspana en Tabasco, y que les calle el hocico, que con todos y sus estudios les demostró tener más educación, más valores y sobre todo más pantalones que ellos, que se sometían a países extranjeros como los gringos para venderle los bienes de la nación. Por eso la verdad, ahorita que habla Tolini de esto, y sobre todo el del sistema de salud y los hospitales, es muy importante. Vamos a volver a escucharlo y vean ustedes la cara del patitas de molcajete Fernando Bolsonaro, cómo hasta se encabrona, pero no dice nada, porque quedó como un vil endejo y mudo, sabiendo que todo lo que le decían era verdad. Vean ustedes. Evidentemente no estás de acuerdo, Antonio Tolini. No, es que mira, reza una máxima que dice, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Fernando miente con los números. Por ejemplo, el presupuesto, las dos secretarías que más presupuesto reciben, en efecto, son la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Pero pensar que al leer el capítulo del presupuesto donde se establece el gasto destinado federal a la Secretaría ya es reflejo de las prioridades de este gobierno, pues entonces, ¿cómo es que siendo una de las secretarías que más dinero gastaba con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, llegamos a tener 305 hospitales abandonados y en obra negra, y particularmente donde más doloroso es en Chiapas, donde más se necesitan servicios básicos fundamentales como educación y salud? Entonces, leer el presupuesto así nada más a contentillo y no entender la orientación política que implica los rubros, los gastos y sobre todo, pues dar cuenta de la visión holística de dónde se va. Si ya no se gasta en presupuesto como se gastaba antes, es porque, por ejemplo, en educación, el 94%, y eso no lo digo yo, lo dice un amigo de Fernando, Claudio X González, que con Mexicanos Primero, cuando hace la evaluación del sindicato y lo publica, junto con Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, y hacen un muy famoso documental, dan cuenta de que, primero, no se sabía de qué tamaño era la nómina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que el 94% del gasto de la Secretaría de Educación era para pagar eso. Entonces, si hoy es menos, por lo menos en salud, que conozco bien el caso, es porque ya se está gastando mejor, y da cuenta de ello el que por lo menos tuvimos que empezar este sexenio a 1 año y medio de que empezara una pandemia para rehabilitar 305 hospitales. Me voy a detener ahí por lo inmoral que es. Desviar recursos, jinetear recursos, porque así es lo que sucedía. Y escuchamos los audios de Javier Duarte donde se jineteaban 30, 35, 40 millones de pesos por el Seguro Popular, que se defendió simplemente como una lista, un checklist de cuántas personas están cubiertas. Usted está registrada, sí. El goce efectivo, el acceso garantizado a salud o el cuadro básico no existía. Se jineteaban ese dinero y tuvimos que empezar 2018 con 305 hospitales abandonados. ¿Eso significa que éramos muy de izquierda en el gobierno de Felipe Calderón o de Peña Nieto? Pues no, es que éramos muy ratas, o eran muy ratas, porque yo no robo, no miento y no traiciono, eran muy ratas.
Más claro y el agua. La realidad es que eran unas ratas y siguen siendo unas ratas. Y vean al patitas de molcajete, Fernando Belazarán, se queda calladito, nada más hace, pero queda como un vil endejo. Le dan la tremenda humillada de su vida en plena entrevista en vivo, pues en este programa donde está Luis Cárdenas contra Cara. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de NotiExpress MX con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor, no se vayan sin antes darle like a este video, porque de esa manera nos ayuda mucho. Ya saben que YouTube recomienda este video y esta información se difunde en todo México y se sigan ardiendo los derechangos. De igual manera los invito a que nos sigan apoyando con los superchats, con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en el canal de YouTube, ya que gracias a ello podemos mantener este equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos Informa 24, Juntos Hacemos Historia y Juntos le damos voz al pueblo, Bendita Redes en Vivo, NotiExpress MX y Ed y Charlie. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a los moderadores y moderadoras, muchas gracias por su tiempo y apoyo en cada transmisión. Y a todos ustedes que siempre nos sintonizan, gracias por estar aquí presentes, a todos los que están en el chat y a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.